Hola a todos, gracias por estar aquí hoy. En este video, vamos a adentrarnos en una historia real que ha sacudido a todo un país, la muerte repentina de Jason Jiménez, vista desde los ojos de su propio padre. No es una crónica más, es un relato íntimo, crudo y profundamente humano. Acompáñenme hasta el final, para entender lo que nadie se atrevió a decir en voz alta. Antes de que el país hablara de accidentes, investigaciones o comunicados oficiales, hubo algo que no apareció en los titulares. No fue un sueño, no fue una visión, no fue una premonición clara. Fue una sensación constante, pesada, silenciosa, como una alarma interna que no dejaba descansar el corazón de un padre. Orlando Jiménez Aristizábal no necesitó pruebas ni señales sobrenaturales para saber que algo no estaba bien con su hijo. Simplemente lo sentía. Jason tenía 34 años y una carrera que muchos considerarían completa, pero para él apenas estaba tomando forma. Había construido su nombre a punta de sacrificio, disciplina y una conexión real con la gente. Sin embargo, en los meses previos a su muerte, algo comenzó a quebrarse por dentro. Hablaba de sueños inquietantes, de aviones, de caídas, de su propia muerte, no como quien busca atención, sino como quien intenta entender algo que no puede controlar. Decía que no era nada, que no había que darle importancia, pero en sus ojos había una inquietud que no se podía disimular. Cada viaje era una despedida silenciosa. Cada llamada, antes de volar, llevaba un peso distinto. Orlando le pedía cuidado, le pedía que no se confiara. Jason respondía como siempre, con calma, con esa tranquilidad que mostraba hacia afuera, asegurando que todo iba a estar bien, pero por dentro, el presentimiento no se iba. Era una sensación que no gritaba, pero tampoco callaba. En medio de este relato tan íntimo, quiero agradecerte por estar viendo este video, y te invito a suscribirte al canal para ayudarme a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. El último día no fue distinto a los demás. Jason salió a trabajar como siempre, responsable, comprometido, fiel a su palabra y a su público. No hubo despedidas largas ni gestos dramáticos. Solo la rutina de alguien que vivía entre aeropuertos, conciertos y responsabilidades que nunca quiso evadir. Nadie imaginaba que ese trayecto, uno más entre tantos, sería el final de una historia que aún tenía mucho por decir. Cuando llegó la noticia, el tiempo se detuvo. No hubo espacio para entender, solo para sentir. Para Orlando, no murió solo un cantante reconocido, murió su hijo. El mismo que llamaba antes de volar, el que hablaba de la muerte con una madurez que hoy resulta imposible de ignorar. La pregunta quedó suspendida en el aire, como una herida abierta que no cicatriza. ¿Y si ese presentimiento no era solo miedo? Aquí no hablamos de casualidades ni de teorías apresuradas. Hablamos de un padre que hoy carga con la certeza de que algo se estaba anunciando, aunque nadie supiera cómo detenerlo. Esta es apenas la primera parte de una historia que duele, que incomoda y que obliga a mirar más allá de la noticia. Después del impacto inicial, cuando el país comenzó a repetir titulares y a buscar explicaciones rápidas, la historia real seguía ocurriendo en silencio, lejos de las cámaras. Orlando Jiménez Aristizábal no pensaba en comunicados ni en versiones oficiales. Su mente estaba atrapada en los recuerdos, en pequeños detalles, que ahora cobraban un peso insoportable. Frases que antes parecían normales, silencios que habían pasado desapercibidos y miradas que hoy se entienden de otra manera. Todo empezaba a encajar demasiado tarde. Jason no hablaba de la muerte como alguien derrotado. La mencionaba con una naturalidad que inquietaba, como si la viera no como un final inmediato, sino como una posibilidad latente. Decía que el ritmo de vida era duro, que los viajes no paraban, que la mente nunca descansaba. A veces regresaba agotado, se sentaba frente a su padre, y hablaba como cuando era niño. Sin filtros, sin el personaje que el escenario exigía. Ahí no era el artista, era el hijo buscando descanso. La fama nunca lo hizo sentirse invencible. Al contrario, le reveló miedos que antes no conocía. Entre conciertos y aeropuertos, comenzó a sentir el peso de una responsabilidad constante, la de no fallarle a nadie. El público, el equipo, los compromisos, las expectativas, todo se acumulaba sin dar tregua.
Jason seguía adelante, pero por dentro cargaba una tensión que solo quienes lo conocían de cerca podían percibir. Orlando veía ese desgaste con claridad. Le aconsejaba detenerse, respirar, recordar que la vida no era solo trabajo. Pero Jason siempre respondía lo mismo. Había que cumplir. Había que honrar cada oportunidad. Sentía que estaba en un momento crucial de su carrera y no quería desperdiciarlo. Ese sentido del deber, que tanto lo definía, también se convirtió en una carga silenciosa. Con el paso de los días posteriores a su partida, el dolor tomó otra forma. Ya no era solo la pérdida, era la comprensión. Comprender que su hijo vivía a un ritmo que no permitía pausas, que creaba sin descanso, que pensaba incluso cuando el cuerpo pedía silencio. Muchas de sus canciones nacieron en ese estado, entre el cansancio y la necesidad urgente de escribir lo que sentía antes de que se le escapara. Orlando recuerda verlo llegar de madrugada, tarareando melodías bajito, como si temiera perder una idea. Decía que si no escribía en ese instante, la canción se iba. Así se fue construyendo su obra, no desde la comodidad, sino desde la urgencia emocional. Desde observar a la gente en el camino, escuchar historias ajenas y convertirlas en versos que parecían hablar por todos. Hoy esas canciones suenan distinto. Las letras que antes acompañaban ahora duelen. Parecen despedidas involuntarias, pasajes que nadie supo leer a tiempo. Y como padre, Orlando entiende que no todo se puede prevenir, pero hay dolores que nacen de saber que algo se estaba gestando en silencio. Esta parte de la historia no busca culpables, busca entender al hombre detrás del nombre, al hijo detrás del artista. Porque antes de los escenarios llenos y los aplausos, Jason era un ser humano enfrentando sus propios miedos, avanzando sin detenerse, convencido de que debía seguir adelante. Para entender quién fue realmente Jason Jiménez, hay que retroceder mucho antes de los escenarios llenos y los titulares, mucho antes de que su nombre fuera coreado por multitudes. Existía un niño inquieto, que creció entendiendo el valor del esfuerzo. Orlando lo recuerda desde pequeño buscando cómo ayudar en casa, madrugando, observando, escuchando más de lo que hablaba. La música no llegó como un capricho, llegó como una necesidad. Desde joven comprendió que la música popular no era solo melodía, era verdad, era contar lo que muchos vivían y casi nadie se atrevía a decir. Por eso sus canciones no sonaban impostadas, no imitaban a nadie, tenían una voz propia, una crudeza honesta que conectaba con la gente común. Quienes lo escuchaban sentían que hablaba por ellos, porque en sus letras había calle, cansancio, sueños rotos y esperanza. Orlando lo vio formarse paso a paso, escenarios pequeños, presentaciones humildes, viajes largos sin garantías. Nada le fue regalado. Cada oportunidad se ganó con disciplina, con errores, con aprendizajes duros. Cuando grabó sus primeras canciones, lo hizo apostándole a un sueño que parecía imposible. No había lujos ni certezas, solo convicción. Con el tiempo, algo empezó a cambiar, la gente comenzó a reconocerlo, a seguirlo, a sentirse representada. Su voz quebrada, su forma directa de cantar desde el alma, lo diferenciaron de inmediato. No buscaba impresionar, buscaba dejar algo. Cada vez que subía a un escenario, entregaba una parte de sí. Uno de los momentos que Orlando guarda con más fuerza fue cuando Jason llenó el Campín. Ahí entendió que su hijo había trascendido. No solo había logrado el éxito, había cambiado la historia de la música popular para muchos. Ese día, entre aplausos y emoción, Jason lo miró con orgullo y le dijo que todo había valido la pena. Cada desvelo, cada sacrificio, cada duda. Pero el éxito no alivió el peso de la vida. Al contrario, lo intensificó. Las agendas se apretaron, los viajes se multiplicaron, los compromisos no daban tregua. Jason vivía entre aeropuertos y conciertos, pensando siempre en el siguiente proyecto. A veces regresaba en silencio, se sentaba junto a su padre y hablaban como antes, sin máscaras. En esos momentos, Orlando veía apagarse al artista y aparecer al hijo. Un hijo cansado, buscando paz, buscando descanso. Confesaba que la fama no lo hacía sentir más fuerte. Había noches en las que el miedo lo acompañaba en silencio. Frente al público mostraba firmeza, pero por dentro había inquietudes que no compartía con cualquiera.
Ese contraste definió su vida, la fuerza exterior y la fragilidad interna, la entrega absoluta y el desgaste invisible. Y hoy, al mirar atrás, Orlando entiende que esa intensidad fue tanto su motor como su carga. Esta parte de la historia revela al Jason que pocos conocieron, no al ídolo, sino al hombre que nunca dejó de luchar contra sí mismo mientras seguía avanzando. El día en que todo ocurrió, el país empezó a enterarse poco a poco, pero para Orlando el tiempo se quebró en un instante. Mientras afuera se hablaba de procedimientos, escenas y explicaciones técnicas, su mente estaba en otro lugar, en los recuerdos, en la voz de su hijo llamándolo papá, en la risa que aún parecía resonar en la casa, en los planes que habían quedado suspendidos sin aviso. No hubo preparación para ese golpe. Nada enseña a un padre a aceptar que su hijo no volverá. Jason se fue en cuestión de segundos, en medio de un trayecto más. Uno de tantos que había hecho durante años, un compromiso más que asumía con responsabilidad absoluta, y de repente todo se detuvo. Mientras el país trataba de entender lo ocurrido, Orlando sentía cómo el dolor se acomodaba en el pecho como una herida abierta. No era solo tristeza, era incredulidad. La tarde cayó y con ella llegó una oscuridad que no pertenecía solo al cielo. Miles de personas comenzaron a sentir un vacío extraño, como si algo propio se hubiera apagado. Las canciones de Jason empezaron a sonar diferente. Letras que antes acompañaban ahora parecían despedidas. Melodías que hablaban de lucha, de vida dura y de esperanza. Hoy cargaban otro peso. Para Orlando, cada palabra tenía un eco distinto, como si su hijo hubiera dejado mensajes sin saberlo. Ese último viaje terminó lejos de los aplausos, lejos de las luces y de los escenarios que tanto amaba. No hubo música, no hubo público. Solo un lugar silencioso donde se cerró una historia construida con esfuerzo y pasión. Ahí comprendió que a un padre no solo le quitan a un hijo, le arrancan una parte del alma, que jamás vuelve a ser la misma. Orlando decidió recordar a Jason, no como la noticia que estremeció al país, sino como el hombre disciplinado y apasionado que fue. Un artista que nunca necesitó fingir ni ponerse disfraces para ganarse a la gente. Su verdad siempre fue suficiente. Venía de abajo, de una vida sencilla, de aprender temprano que nada se logra sin trabajo. En los días posteriores, comenzaron a llegar mensajes, homenajes, recuerdos. Personas de todas partes contaban cómo una canción de Jason los había acompañado en momentos difíciles. Ahí Orlando entendió la dimensión real de su legado. Su hijo no solo cantaba, se convertía en refugio para muchos. Ese reconocimiento no alivió el dolor, pero le dio sentido, porque aunque la voz se apagó de manera inesperada, la historia seguía viva en cada persona que se sentía reflejada en sus canciones. Y como padre, esa certeza se convirtió en una forma de resistencia frente al vacío. Esta parte de la historia no habla del final de una carrera, habla del impacto que deja una vida cuando se vive con verdad. Con el paso de las horas y los días, el silencio empezó a pesar más que cualquier palabra. Las carreteras que Jason recorría una y otra vez quedaron vacías de su presencia. Escenarios que solían vibrar con su voz guardaron un eco extraño, como si todavía lo esperaran. Para Orlando, cada uno de esos lugares se convirtió en un recordatorio constante de una ausencia imposible de llenar. Jason vivía en movimiento, días largos, noches cortas, agendas apretadas. Viajaba junto a su equipo, personas que no solo compartían trabajo, sino cansancio, risas breves y sueños que se construían kilómetro a kilómetro. En esos trayectos, muchas veces se sentaba delante, mirando la carretera, con un cuaderno en la mano. Ahí nacían canciones, frases sueltas, ideas que luego se transformarían en historias que tocaron a miles. Orlando recuerda cómo su hijo hablaba de esas canciones. Decía que surgían escuchando a la gente, observando vidas ajenas, en paradas breves, imaginando historias que luego convertía en versos. No escribía para impresionar ni para seguir modas, escribía para decir verdades. Por eso su música se sentía tan cercana, tan humana, tan fácil de reconocer. En los últimos tiempos, el ritmo se había acelerado aún más. Jason hablaba de nuevos proyectos, de sonidos distintos, de letras más profundas. Sentía que estaba atravesando un momento importante de su carrera,
y no quería detenerse. Como padre, Orlando le pedía bajar el paso, cuidarse. Jason respondía siempre lo mismo: había que honrar cada oportunidad. Ese sentido del deber fue una constante hasta el final, el compromiso que no se cancela, la promesa que se cumple, el público que no se deja esperando. Por eso el golpe fue tan fuerte, no se fue solo un cantante, se fue un referente, un ejemplo para muchos jóvenes que vieron en su historia la prueba de que sí se podía salir adelante. Mientras el país asimilaba la noticia, Orlando pensaba en la gente que lo esperaba aquella noche, familias completas, jóvenes, adultos, personas que habían hecho un espacio en su rutina para verlo cantar, luces encendidas, escenarios listos, una espera que nunca tuvo respuesta. Ese pensamiento aún duele. No hubo despedidas formales ni palabras finales, todo ocurrió demasiado rápido. Después llegaron imágenes que ningún padre quiere imaginar. Escenas que se quedan grabadas incluso cuando uno cierra los ojos. Para Colombia fue un golpe seco. Para Orlando fue el momento en que el mundo se partió en dos. Sin embargo, en medio de ese dolor, algo quedó claro. Jason no se fue a medias. Vivió fiel a su pasión, entregado a la música, a su gente y a su verdad. Y aunque su partida fue repentina, dejó sembrada una huella que no se borra con el tiempo. Esta parte de la historia muestra al hombre que nunca bajó el ritmo, incluso cuando el cuerpo pedía descanso. Al artista que siguió adelante hasta el último trayecto, sin saber qué sería el final. Con el paso del tiempo, el dolor no desaparece, solo cambia de forma. Orlando lo entendió cuando comenzó a mirar atrás, y a reconstruir la vida de su hijo, no desde la tragedia, sino desde todo lo que dejó sembrado. Porque Jason no fue solo el instante en que el país se estremeció, fue una historia larga, construida desde abajo, con paciencia y una convicción inquebrantable. Desde niño, fue un soñador persistente. Creía en la música no como un pasatiempo, sino como un camino de vida. Se atrevió a mostrarse, a competir, a insistir incluso cuando otros dudaban. Nada de lo que logró fue casualidad. Cada paso estuvo marcado por trabajo constante, disciplina silenciosa, y una conexión honesta con la gente que lo sentía como propio. Con los años rompió barreras que parecían imposibles para su género. Alcanzó logros que antes no existían, y abrió puertas para otros que venían detrás. Sus canciones no solo sonaban en la radio, se quedaban en la memoria, acompañaban momentos difíciles y daban voz a emociones que muchos no sabían cómo expresar. Ahí radica su verdadera herencia. Orlando comprende hoy que su hijo cargaba no solo con su propia historia, sino con la de miles de personas que se veían reflejadas en sus letras. Esa responsabilidad lo impulsó, y al mismo tiempo lo desgastó. Vivía con la sensación de que no podía fallar, de que cada oportunidad debía ser aprovechada. Y así se fue, en movimiento, fiel a la pasión que lo definió desde el primer día. Aunque su voz ya no esté presente, su música sigue viva, sigue recordando que los sueños pueden abrirse camino incluso en los terrenos más difíciles. Que lo que se hace con el corazón no desaparece, ni siquiera cuando la vida se interrumpe de manera abrupta. Para un padre, esa certeza no borra el dolor, pero le da sentido. Orlando prefiere imaginar a su hijo en ese último instante como siempre fue, entregado, comprometido, con el corazón puesto en lo que amaba. No hubo aplausos ni despedidas, solo un silencio que cayó de golpe, pero ese silencio no logró borrar la huella que dejó. Hoy quedan canciones que siguen cantándose con el alma, quedan recuerdos que el tiempo no podrá borrar. Y queda la historia de un hombre que vivió intensamente, que no se traicionó, y que convirtió su verdad en música. Jason Jiménez se fue demasiado pronto, pero su legado permanece no en los titulares, sino en cada persona que alguna vez encontró consuelo en su voz. Aquí cerramos esta historia, no como un final, sino como la confirmación de que hay vidas que continúan resonando incluso después del silencio.